Hola a todos, mi nombre es Ausu, soy profesor de UC San Diego. Hoy estoy muy feliz de dar una breve conferencia sobre un programa popular de aprendizaje profundo en nubes de puntos. Discutiremos algunos algoritmos representativos del campo. Debido a la prosperidad del campo hay muchos trabajos simultáneos. Solo elegiré los que son pioneros o los más familiares para mí. Perdónenme si no puedo cubrir su trabajo o su trabajo favorito, así que aquí está la agenda para el caballo corto de hoy. Ahora primero, voy a presentar por qué estamos interesados en la nube de puntos y luego voy a presentar algunos de los algoritmos representativos. Comenzaremos a presentar el diseño de la arquitectura de la red troncal para el análisis de la nube de puntos y luego mostraremos algunas aplicaciones con algunas perspectivas interesantes destacadas. Entonces, ¿por qué estamos interesados en reproducir la nube música? Entonces estamos interesados en la geometría de los objetos. La nube de puntos es quizás la representación más simple de 3D. Generalmente está hecha de puntos muestreados de las superficies sin información de conectividad. Para algunas aplicaciones como la simulación física. Los puntos podrían también puede ser desde el interior del objeto y matemáticamente una nube de puntos es una colección de coordenadas XY o un conjunto de coordenadas y para cada una de las coordenadas a veces viene con la información normal. La simplicidad de la nube de puntos hace que sea fácil de capturar y muchas veces eso es lo único disponible. Por ejemplo, en un escenario de conducción autónoma, si hay un escáner LiDAR instalado, entonces puede capturar las nubes de puntos cuando el automóvil conduce y luego, en entornos interiores, Kinect puede capturar los mapas de profundidad y fusionarlos en un punto. Nube y para la técnica estéreo que podría usarse en interiores o exteriores, también nos brindan nubes de puntos. Vale la pena señalar que para las nubes de puntos que obtuvimos generalmente se han enfrentado a muchos desafíos, como que la resolución puede ser limitada o puede ser diferente según los diferentes tipos de sensores y podría haber oclusión causada por otros objetos donde hay autooclusiones y podría haber ruido debido a la sensibilidad del sensor y habría una relación de registro que ocurre al fusionar las nubes de puntos a lo largo de los marcos temporales y la simplicidad de la nube de puntos también aporta una segunda ventaja. No hay información conectada y, por lo tanto, a menudo es más fácil de manejar. Por ejemplo, la nube de puntos a veces se ve como una referencia canónica en la superficie y si agrega conectividad, puede haber muchas formas diferentes de agregar conectividad, pero en realidad corresponde a la misma superficie subyacente y verá este punto cuando vea esos algoritmos de seguimiento a continuación. Permítame presentarle las redes troncales para el análisis de nubes de puntos. El desafío fundamental de aplicar el aprendizaje profundo en los datos de las nubes de puntos proviene ahora de la irregularidad de los datos 3D. Los algoritmos de aprendizaje profundo más exitosos asumen datos regulares como entrada o salida, como imágenes. Las imágenes son matrices bidimensionales de intensidades de colores y esto permite la operación de convolución, un bloque de construcción más básico para una red neuronal convolucional. En contraste, la nube de puntos es un conjunto desordenado de las coordenadas de puntos y la convolución no se pueden aplicar, por lo que a continuación presentaremos PointNet, que es un tipo de arquitectura de red neuronal profunda diseñada específicamente para procesar conjuntos de puntos desordenados. Logra un aprendizaje subterráneo para datos de nubes de puntos ordenados y no estructurados. Si pensamos un poco más entonces deberíamos darnos cuenta de que para que una red neuronal procese la nube de puntos tiene que satisfacer dos propiedades: la permutación en varianza y la transformación a covarianza. Por ahora supongamos que una nube de puntos se almacena en la memoria como una matriz 2D. Tiene n filas y cada fila corresponde a un punto y de columnas.
Cada columna corresponde a una dimensión, por ejemplo, las coordenadas X y o su información normal. Asumiendo esto en el diseño de la memoria, introduzcamos primero el entorno de permutación. Por permutación en virus nos referimos que si cambiamos el orden de los puntos almacenados en la memoria como si permutáramos las filas de esta matriz 2D, entonces para que la función de la red neuronal procese esta matriz 2D, el valor de salida no debería cambiar matemáticamente. Una red neuronal es solo una función y luego en una vista funcional, una red de entorno de permutación solo corresponde a una función simétrica. Recuerde la definición de la función simétrica para cualquier orden del argumento. El valor de la función es siempre el mismo y muchas funciones son simétricas. Por ejemplo, la función máxima es simétrica ya que es orden. En el entorno, una función de suma también es simétrica, por lo que, guiados por esta observación, podemos construir una función simétrica en puntos 3D de esta manera. Primero transformamos cada punto de forma independiente e idéntica mediante una pequeña red, luego agregamos las transformaciones de puntos mediante una función simétrica simple y, por último, publicamos la transformación. La información agregada por la red pequeña, esta red siempre corresponde a una función simétrica, pero aún queda la pregunta. Se puede aproximar cualquier función simétrica mediante esta red simple. Música. Bueno, curiosamente podemos demostrar que cualquier función simétrica que sea continua se puede aproximar arbitrariamente por PointNet. Por supuesto, si desea una mayor precisión, necesitará más neuronas internas, lo que corresponde a que para cada punto la dimensión de salida de la red H debería ser mayor. Esta es una gran noticia. Ahora echemos un vistazo a una red neuronal que se usa en la práctica. Sobre la arquitectura de red de puntos, por lo que la entrada es la matriz 2D de M por 3 que corresponde a una nube de puntos finales y cada punto es solo X por Z, por lo que para cada uno de los puntos se transformará en varios MLPs y al final para cada punto se convierte en un vector de alta dimensión de 1024 dimensiones bajo los puntos finales y, por lo tanto, la repetición intermedia es M por 1024 una matriz y luego haremos una extracción máxima. Observe que esta extracción se realiza para cada una de las columnas y, por lo tanto, al final, toda la columna. La forma del barco está representada por una característica global 1024 y luego tendremos un MLP de postprocesamiento que predecirá la categoría semántica de la forma y, por lo tanto, al final podríamos obtener K puntuaciones de salida. Esta red también se puede extender para realizar segmentación de formas. Aquí para cada punto hay una incrustación local de las 64 dimensiones. Recuerde que tenemos la característica de nivel de forma que se extendió a 24 dimensiones, por lo que simplemente replicamos la característica global y la concatenamos con cada uno de los puntos de encarnación locales y eso nos da cada punto. Como n como 1088 en vectores dimensionales, por lo que podemos ejecutar algunas capas MLP para predecir una etiqueta semántica por punto. Ahora aquí está la propiedad característica de PointNet, que es bastante robusta a la corrupción de datos. Usamos el ejemplo de clasificación de formas de 40 nubes, la X. El eje es la relación de los datos faltantes y un eje es la precisión y podemos ver que, como nos faltan muchos datos, el rendimiento de PointNet es bastante estable, mientras que el enfoque de referencia, que consiste en hacer la convolución 3D en la representación volumétrica, el rendimiento cae rápido. Entonces, ¿por qué PointNet es tan resistente a la corrupción de datos? Intentemos entender el punto mediante algunas visualizaciones. La visualización intenta responder a la pregunta. Recuerde que nuestro vector de características globales es una dimensión de 124.
Ahora pregunto si voy a eliminar uno de los n puntos de entrada, ¿cambiará esta característica global? En otras palabras, queremos probar qué puntos de entrada están contribuyendo a la característica global. Ahora aquí está el conjunto de resultados. La primera fila son las nubes de puntos de las formas originales. Ahora si queremos suelte algunos de los puntos, la característica no cambiará. De hecho, para esos puntos, si los eliminamos, la característica que cambiará se llamará conjunto de puntos críticos. Permítame visualizar el conjunto de puntos críticos y puede ver que es un subconjunto muy inteligente del conjunto original y, de hecho, para este conjunto de puntos críticos, el número de puntos no excederá la dimensión antes de hacer el máximo esfuerzo para las características de puntos como, por ejemplo, en un experimento de 1024 dimensiones como máximo, 1024 puntos pertenecen al conjunto de puntos críticos y para este punto, en realidad se puede demostrar matemáticamente. Ahora también podemos hacer la pregunta opuesta. Si intentamos agregar algunos puntos, afectará la característica de la nube de puntos. Así que verifiquemos si agregamos qué puntos no afectaremos la característica global. Aquí están los resultados y puede ver que para el conjunto de límite superior dará la misma característica global que la forma original. De hecho, para cualquier conjunto de puntos que incluya el conjunto de puntos críticos e incluido pero se establezca el límite superior, será la misma característica global, por lo que podemos incluso realice un análisis más detallado de las características en la primera capa. Recuerde que para cada uno de los puntos XIF se transforma mediante un MLP que lo llamará cada red y asumirá que la última capa de este MLP es un ReLU para que podamos verificar la salida después. La operación de valor supone que hay 1024 dimensiones de esta capa después del valor y verificamos las dimensiones una por una, así que para cada dimensión verifiquemos qué puntos la excitarán. Prácticamente cambiaremos la ubicación del punto XIF y verificaremos si hay un apunte en diferentes ubicaciones, ya sea que cierta dimensión esté excitada o no, y luego podremos obtener la visualización como aquí. Por ejemplo, aquí está una de las dimensiones y puede ver que si el punto de entrada XIF está dentro de esta región gris, entonces la dimensión está excitada. Por otro lado, si es el espacio vacío, entonces esta dimensión es cero y, por lo tanto, se puede ver que para cada dimensión como salida de H en realidad está aprendiendo un indicador de si en una determinada región del espacio hay un punto o no. Es así que puedas pensar que la primera capa de PointNet aprende a dividir un espacio de manera adaptativa y solo para probar si hay un punto en él. PointNet es un componente básico para muchas redes neuronales que procesan nubes de puntos. El diseño muy simple de una red de puntos ofrece una interpretabilidad ventajosa y algunas buenas propiedades de robustez. Sin embargo, también existen ciertas limitaciones de la arquitectura de la red de puntos y podemos ver el punto al hacer una comparación con las redes neuronales convolucionales clásicas. Vemos que en la red de puntos cada punto se transforma para convertirse en una red de alta dimensión vector y luego la información de una forma completa se extrae por completo y, por lo tanto, falta el contexto local para cada punto y eso limita la capacidad de capturar patrones repetitivos. La segunda limitación es que la característica global depende de la coordenada absoluta y eso afectará su generalización a configuraciones de escena invisibles. Así que para lo siguiente voy a presentar un trabajo de seguimiento para abordar las limitaciones, así que a continuación permítanme presentar algunas palabras que intentan abordar el problema del contexto local y la traducción en el problema de virus. Así que .loco ++ o PointNet V2 abordó el problema diseñando una arquitectura PointNet de múltiples escalas. Comienza desde los puntos finales. Aquí el ejemplo supone que los puntos están en el plano 2D,
pero funciona de manera similar en un espacio 3D, por lo que tomará muestras de un subconjunto de puntos como ancla. Puntos. Podríamos considerar usar el muestreo de puntos del padre para obtener los puntos de anclaje y luego para cada uno de los puntos de anclaje encontraremos su vecindad local de modo que la vecindad local forme un pequeño conjunto de puntos y restaremos las coordenadas de cada punto en la vecindad local por la posición del punto de anclaje y esto nos da conjuntos locales normalizados, por lo que podríamos aplicar PointNet en estos conjuntos locales normalizados y obtener una característica de alta dimensión del grupo para terminar una capa de pi PointNet localmente y luego tenemos un más pequeño conjunto de puntos, pero cada punto tiene no solo las coordenadas x y, que son las coordenadas de los puntos de anclaje, sino también las características del grupo, por lo que podríamos usar las coordenadas x y para agrupar los puntos y cada punto ahora es el punto de mayor diferencia, pero aún podemos aplicar un PointNet para agregar información para que podamos repetir este proceso muestreando puntos de anclaje y encontrando vecindarios locales y usar un puntero para abstraer el vecindario local hasta que tengamos una característica global. Esto se llama operación de abstracción de conjuntos. Otra idea para abordar el problema del contexto local y la traducción en varios problemas es ver el problema de procesamiento de la nube de puntos como un problema de procesamiento de gráficos. Por ejemplo, podría considerar construir la clave cerca de este gráfico vecino más cercano y luego tratar todos los nodos como puntos y para cada punto vecino agregar un borde, de modo que podría usar una red neuronal convolucional gráfica para procesar los puntos. Las obras representativas incluyen el GNI y la red neuronal convolucional de relaciones. Ahora, una tercera idea considera construir una vecindad local de una manera que sea volumétrica, por lo que intentará construir una forma volumétrica gruesa de entrada. Entonces, para cada una de las celdas incluye una cantidad de puntos y localmente puede usar PointNet como directo para extraer una característica local, de modo que para el volumen 3D de cada celda hay un vector de características y puede tratarlo como un volumen 3D en cada celda con una cuarta dimensión como canal, las características y luego se realiza una convolución 3D. Esto se vuelve popular en algunas aplicaciones que requieren un cálculo extremadamente rápido porque aquí la relación de vecindad se realiza mediante cuadrículas regulares que se pueden calcular muy rápido mediante AS. Otro desafío fundamental que la gente suele hablar de que el aprendizaje de la nube de puntos es el problema de equivalencia de rotación. Entonces, ¿por qué estamos interesados en la equivalencia de voltaje? Esto se debe a que las redes neuronales profundas que hemos entrenado simplemente se ajustan a los patrones de entrada y, en muchos conjuntos de datos 3D como forma que las formas que contiene están alineadas por orientación y, por lo tanto, si está haciendo una clasificación de formas con orientación salvaje, la forma no está orientada de la misma manera que las formas en forma, fallará. Es solo un ejemplo y una forma de abordar el problema fue usar el aumento de datos, pero el aumento de datos es muy costoso y también reducirá la efectividad de la red al consumir muchas de sus capacidades. Entonces, ¿cómo podemos abordar el problema de la equivalencia de rotación sin realizar el aumento de datos? Hay muchos buenos trabajos en esta línea y aquí solo voy a elegir uno de los trabajos representativos para presentar, que se llama neuronas vectoriales OVN. Este es un marco general que es simple pero bastante versátil y mejora la capacidad de muchas redes de nubes de puntos existentes. Funciona mediante la introducción de una serie de estructuras, bloques para construir redes equivalentes como la capa lineal, las capas no lineales, la capa de colocación, la capa de normalización y también la capa de entorno y, por lo tanto,
para su nube de puntos existente que no es una red de nube de puntos no es equivalente, puede reemplazar sus capas por las recién propuestas, e inmediatamente obtienes una red equivalente de forma gratuita. Entonces, ¿cuál es la innovación clave de las neuronas vectoriales? Es la representación de las neuronas en el aprendizaje profundo. Estamos muy acostumbrados a tener cada neurona como un escalar y, por lo tanto, el vector de características de una forma es una matriz de U para una capa. Por ejemplo, la capa completamente conectada. Tratamos de conectar neuronas que son las dimensiones de los vectores. Las neuronas vectoriales extienden el concepto de una neurona como escalar a una neurona como un vector 3D. Esto es un poco complejo. Los números, pero los números complejos son como vectores 2D, pero aquí la neurona vectorial usa un vector 3D para cada uno de los nervios. Por lo tanto, en las redes neuronales clásicas, el vector de características es la matriz 1D. Pero para las neuronas vectoriales, el vector de características es una lista de vectores de características como en el documento y cuál es la matriz 2D y estamos construyendo las capas completamente conectadas entre dos capas de neuronas vectoriales. Estamos agregando conexiones para vincular los diferentes vectores 3D en las capas de neuronas vectoriales para lograr la equivalencia de la no linealidad que es un poco complicado. Ahora veamos cómo podríamos transformar el valor clásico para convertirlo en linealidad relativa con equivalencia. Supongamos que tenemos una nube de puntos y hay puntos finales para cada uno de los puntos. Está representado por C neuronas y tenga en cuenta que cada una de las neuronas es una 3. VCTOR dimensional, por lo tanto, para la representación de lista de vectores del punto es una matriz V que es 2 de cada fila corresponde a una neurona y cada columna corresponde a una de las tres dimensiones. Asumimos que esta V es C por 3. Describamos cómo logramos el no linealidad del valor para una representación de neurona vectorizada, por lo que para las neuronas vectoriales cada vector se reproduce como un número complejo, aunque no es un número exacto, por lo que cuando hacemos la operación de valor existe la idea de que intentará truncar el valor a lo largo de cierta orientación, pero no en todas las orientaciones y, por lo tanto, aquí aprenderemos la dirección en la que tendrá efecto la transformación no lineal. Introducimos dos matrices W, cada una de las cuales es una por C. Recuerde que C es el número de neuronas vectoriales, así que Q, lo siento, W. U transformará las neuronas vectoriales de un punto para convertirse en dos vectores tridimensionales. Entonces si Q y K tienen ángulos menores de 90 grados, simplemente mantendremos la característica aprendida Q. De lo contrario encontraremos la proyección de Q en la dirección K y eliminar el componente. Aquí la operación para eliminar el componente que se proyecta en la dirección es la misma que hicimos para ReLU, es decir, truncamos el valor por debajo de cero para otras capas de una red neuronal convencional. El papel de las neuronas vectoriales se somete a la cirugía para hacerlas equivalentes. El artículo sobre neuronas vectoriales muestra cómo traducir la red de puntos original a la versión equivalente de la red de puntos reemplazando las capas HTML originales por la cantidad equivalente de capas PF y la operación de extracción original, pero la operación de extracción equivalente. El artículo también mostró cómo transformar otro gráfico neuronal, red como marco de aprendizaje de nube de puntos, que es el GN para convertirse en la versión equivalente. Solo usa la nueva convolución de borde propuesta que es equivalente y la operación de extracción se agrega para reemplazar las capas originales. Las neuronas vectoriales de papel también mostraron algunos resultados muy buenos en la forma, clasificación y otras aplicaciones interesantes como la reconstrucción de superficies.
Permítanme mostrarles algunos resultados de la clasificación en el modelo de referencia NET40 para la clasificación de formas. Las redes de neuronas vectoriales muestran muy buena robustez ante rotaciones invisibles si está interesado en más resultados, especialmente la predicción de funciones implícitas. Puede consultar el artículo original a continuación. Me gustaría analizar un poco algunos trucos de diseño de arquitectura relacionados porque el transformador es tan popular que también hay enfoques para considerar la introducción de transformadores para aumentar la capacidad de atención en el análisis de nubes de puntos. De hecho, no debería hacerlo. Me sorprende ver esos trabajos de estilo transformador para modelar nubes de puntos porque la nube de puntos en sí es solo un conjunto correcto, por lo que cada punto puede pensarse como un token, por lo que en una comunidad de modelado de secuencias hay diferentes formas de considerar las conectividades entre los tokens correctos, como que la convolución proporciona un campo receptivo muy local y la recurrencia proporciona una conectividad gradualmente música incrementada y la autoatención construye una conectividad completamente conectada entre los tokens y luego la atención causal considera algunos como bueno temporal considera la flecha del tiempo. Está bien, entonces para lograr la autoatención, una herramienta muy poderosa es el transformador. Hay muchos trabajos en los últimos años que intentan agregar transformadores al aprendizaje de nubes de puntos y solo enumeré algunos. Lamento no poder enumerarlos. Todos están bien, así que aquí voy a ilustrar la idea usando un trabajo que se llama PCP, el transformador de nube de puntos publicado en CM. Lo elegí porque el documento es bastante completo al ilustrar las posibles formas de agregar transformadores al análisis de nubes de puntos. Así que aquí elegiré dos formas de modelar la atención entre los puntos. La primera es el estilo de error del modelo de oración. Bien en el papel, señalando el transformador, dice que esta es una forma ingenua de modelar. Entonces tenemos una nube de puntos. Supongo que hay puntos finales y usar el map como lo hicimos en PointNet elevará el punto para convertirlo en un valor de apuntamiento de dimensional y luego podríamos introducir tres matrices, UQQ, y las tres matrices son transformaciones lineales para calcular el consulte la clave y el valor para cada uno de los puntos y luego podría hacer lo que hizo para el análisis de imágenes para lograr la autointención usando la consulta la clave y los valores ahora. Aquí la ventaja clave es que está capaz de atender puntos muy remotos en el espacio y luego uno de los problemas es que ahora, si su nube de puntos tiene muchos puntos, entonces esto significa que es una enorme complejidad computacional. Entonces el documento también introdujo una idea para lograr progresivamente la autoatención entre los puntos. Así que simplemente leeré lo que dice el documento. Aprovechar las ideas designadas para diseñar una estrategia de agregación de vecinos locales y luego la incrustación de vecinos para optimizar la incrustación de puntos para ofrecer la estabilidad de la extracción de características locales, de modo que introduzca el jerarquía y el contexto local. Bueno, acabamos de presentar la columna vertebral de convocatoria que apunta a las redes de nube y, de hecho, hay algunos problemas como los desafíos que plantea la uniformidad no uniforme del muestreo de sujetos, pero por razones de tiempo no tenemos tiempo para discutir. A continuación, permítame mostrarle en profundidad algunas de las aplicaciones de las redes troncales de nubes de puntos. La detección 3D y el modelo generativo 3D. Entonces, ¿qué es la detección de objetos 3D cuando en nuestra configuración la entrada suele ser los datos del sensor de una escena 3D como la imagen es como los mapas de profundidad como el mapa de alcance del radar y luego queremos localizar la oportunidad de identificar las clases semánticas para cada uno de los objetos que nos interesan y luego incluso estimar la publicación de los objetos?
por ejemplo, por orientación y ubicación. Y muchas veces es posible que queramos completar el objeto del cuadro delimitador para la parte de un objeto que es incluso invisible, así que seamos concretos y es muy adecuado usar nubes de puntos para representar la entrada de la escena 3D. Por ejemplo, hay puntos finales en la nube de puntos y, por lo tanto, para cada punto hay un vector 3 más c cuyas dimensiones representan x o características como el color de la cámara o la intensidad de las superficies que reflejan los valores del radar. Entonces, para la salida, preferimos usar el modelo 3D alineado verticalmente. Cuadros delimitadores. Por ejemplo, si predecimos los cuadros delimitadores, podría haber información sobre dónde está el objeto, el tamaño del cuadro de enlace en el cuadro del cuerpo de orientación y luego, para cada cuadro de enlace, podría haber la clase semántica para el objeto que contiene y luego una puntuación del cuadro de unión que representa el objeto ahora. En general, las soluciones al problema se pueden agrupar en tres familias. La primera familia está basada en imágenes, lo que aprovecha los detectores de objetos 2D en las imágenes de entrada, y luego la segunda familia se llama reducción dimensional, que principalmente use los detectores de vista de nacimiento, pero son nativos en 3D, y luego la tercera familia aprovecha la escasez en 3D. Expliquemos uno por uno, así que comencemos desde la imagen impulsada por la detección de objetos mientras capturamos las nubes de puntos. Es muy frecuente como en otoño. Configuración de conducción en la que tendremos los registros entre los campos de entrada y las nubes de puntos, como para los píxeles. Sabemos a qué punto de la nube de puntos corresponde y luego es posible que aprovechemos los detectores de objetos 2D maduros para proponer objetos del RGB. Imágenes, como si pudiéramos registrar las imágenes de entrada y las nubes de puntos y luego ejecutar algún objeto en el detector de objetos en la imagen, y eso le da un cuadro delimitador 2D para el cuadro delimitador 2D cuando se levanta 3D que corresponde a una vista. Tiempo de congelación de la vista. La primera vez recortaremos una cierta porción de las nubes de puntos, eliminamos los puntos que no pertenecen al primer término, por lo que dentro del raster están los puntos que pertenecen al objeto de interés. También hay puntos que pertenecen a otras categorías y particularmente yo. Quiero mencionar que para el paso del objeto 2D no solo tenemos el cuadro delimitador, sino que para cada cuadro hay información de la categoría del objeto que el cuadro de enlace debe cubrir, y por lo tanto dentro del primer término intentamos segmentar los puntos que pertenecen a la categoría de objeto de interés. Así que aquí básicamente resolvemos un problema de predicción de máscara binaria U, como que para cada punto al que pertenecemos predecimos si bloquea el objeto de interés o no, y eso nos permitirá eliminar puntos irrelevantes para el objeto de interés, y para el siguiente paso tendremos menos puntos y predeciremos el cuadro delimitador de un modelo. Entonces, ¿qué es un cuadro delimitador de modelo? Eso significa que el cuadro delimitador cubre todo el objeto, incluida la parte invisible, por lo que para el segundo paso de segmentación instantánea, el tercer paso de un modelo, pero implica predicción en un trabajo de escarcha y no tiene sentido, ambos están por debajo del punto en la red y, por lo tanto, la idea es la prueba de puntos para los datos impulsados por la detección en términos de escarcha. El método es muy efectivo en la práctica. Echemos un vistazo a esto. Resultado: para detectar vehículos y ciclistas en persona. Está bien. Entonces tenemos los cuadros de enlace 2D y luego, para cada uno de los cuadros de enlace 2D, corresponde a un cuadro delimitador de modelo 3D. Podemos ver que la orientación de los objetos está bien predicha y muchas veces son solo una predicción de una docena de puntos, y además, es muy bueno para predecir o hacer una regresión del cuadro delimitador de un modelo. Bien,
Del éxito de Frosty Point NES aprendemos dos lecciones clave. La primera lección es que la representación importa. Para ilustrar el punto, tenemos un resultado de referencia que proviene de la segmentación instantánea en los mapas de profundidad, por lo que, dado el mapa de profundidad, podemos usar Mask para realizar una semántica por píxel o segmentación de instancias y mostrarlo en 3D como podemos ver. Es muy difícil manejar muy bien el límite porque para esos puntos, aunque están muy distantes en 3D en el espacio de imagen 2D, están muy cerca, por lo que es difícil verlos y hacerlo bien. Por otro lado, PointNet resuelve el problema de segmentación de forma nativa en 3D y, por lo tanto, es capaz de obtener resultados de segmentación mucho más limpios y la segunda lección que aprendimos es que la transformación de coordenadas realmente importa, así que en este trabajo presentamos los 4 marcos de coordenadas. El primero, el marco de la moneda de la cámara, que es el marco para que el LiDAR capturamos la nube de puntos y luego, una vez que tenemos el objeto ubicado en la imagen 2D, construimos el escarchador. En realidad, podríamos construir una coordenada de escarcha orientada al tiempo de escarcha alineando una orientación del marco para que esté en el centro del propulsor. Ahora para este enfoque, aborda el entorno de traducción para el objeto capturado en el espacio de la imagen y luego, cuando tenemos los puntos recortados que pertenecen al tronco, podemos calcular el centro de los puntos que probablemente corresponda a donde se ubica el objeto para que podamos traducir la coordenada del tronco para que su origen se alinea con el centro, lo que nos permite abordar el vector de objeto laminar y luego PointNet tiene una arquitectura transformadora espacial que alinea aún más los objetos de orientación, por lo que en la tabla de la derecha podemos ver que al introducir esa alineación o transferencia adicional se conoce el conexión, pero las transformaciones de monedas pudieron aumentar el rendimiento por un margen bastante grande, por lo que, para resumir, debemos respetar y explotar las cuestiones de representación 3D porque utilizamos la representación 3D y el aprendizaje profundo 3D para el problema 3D y la canonicalización de las cuestiones de entrada porque redujo la necesidad de aumentar los datos y también ayuda a generalizar a escenarios invisibles, por lo que para lograr este objetivo es señalar las transformaciones geométricas en las nubes de puntos que son únicas en un espacio 3D y tener en cuenta que en un espacio 2D no podemos lograr lo real. Transformación 3D. Pero aunque el fresno inútil es muy poderoso, existen ciertas limitaciones porque depende mucho de los detectores 2D y, por lo tanto, perderá objetos debido a fuertes oclusiones en las vistas 2D o condiciones de limitación desfavorables que causan una imagen poco clara o similares. Cierta dificultad en la detección en la imagen y también tenga en cuenta que, aunque hemos proporcionado una categoría semántica para cada una de las cajas de unión, de hecho, cuando construimos el Froster solo estamos ubicando un único objeto dentro de la caja del conejito, como si tuviera algunas personas trabajando juntas. Entonces, si su cuadro delimitador 2D no es tan preciso, la primera vez que el interior de la red de puntos tendrá dificultades para asociar los puntos y predecir el segmento, la segmentación de la instancia y, por lo tanto, buscamos soluciones que sean más nativas en 3D de las que queremos obtener propuestas de objetos. Puntos 3D, por lo que el enfoque de la segunda familia aborda el problema mediante la reducción de la demencia. La idea básica es considerar el primer sector de objetos 3D y voy, de hecho, esos enfoques intentarán convertir el problema de aprendizaje 3D en un problema de aprendizaje 2D, pero yo me gustaría enfatizar que la diferencia clave para, como aquí,
convertir el problema 3D en el problema del enfoque anterior es que para el enfoque basado en imágenes aprovechará la transformación de la perspectiva para llegar a la imagen desde el 3D y luego en la transformación de perspectiva tendrá efectos de distorsión. Algunas distancias se alargarán o otras se acortarán, mientras que aquí queremos respetar más el 3D y usar la forma de convertir 3D a 2D sin la distorsión como en un trabajo anterior en 2016 de Kiadao que propusimos. Usar un núcleo alargado para convolucionar el espacio volumétrico 3D. Este núcleo alargado que es pequeño en la dimensión de ancho y alto pero grueso en la dimensión de profundidad podría transformar gradualmente un volumen 3D para convertirse en una pseudoimagen 2D y luego podemos usar su detector de imágenes 2D favorable. O como un algoritmo de segmentación para obtener los objetos. Un intento más moderno es el trabajo de pilar de puntos, por lo que es adecuado para la configuración sorprendente de otoño para considerar su vista discreta correcta y luego asumiré que x de y z es una coordenada del punto y z corresponde a la dirección de elevación o altura, por lo que el método discretizará el espacio x y a 2 grados, por lo que para cada cuadrícula 2D descompilaremos un pilar que incluya todas las elevaciones, de modo que el pilar cubrirá ciertos puntos dentro de él, por lo que para el pilar usaremos un tuerca de punto para procesar los puntos dentro de ella y obtener una característica por pilar. Por ejemplo, obtiene una característica de 64 dimensiones y luego esta vista de entrada desde arriba desde la vista de pájaro tiene bien esta nube de puntos desde el ojo de nacimiento la vista se convierte en una pseudoimagen como aquí. Para la pseudoimagen, puede usar un vector de objeto favorable como el S para el detector para predecir los objetos y predecir las cajas de unión de orientación, por lo que la ventaja significativa del enfoque BIDIB es que tiene buena velocidad de inferencia y también muy simple de implementar. Ahora eche un vistazo a las figuras de la derecha, son la gráfica. El eje X es el tiempo de ejecución que está en términos de hercios y el eje Y es el rendimiento de cada uno de los puntos con una etiqueta que representa un enfoque. Las representan el enfoque del pilar de puntos y podemos ver que el pilar de puntos es capaz de correr a buena velocidad pero también con un rendimiento decente. También hay ciertas debilidades en la compra que generalmente asumen un plano de proyección. Y esto evita que esto funcione bien para escenas complejas. Por ejemplo, en Street View 3D, generalmente dentro de la cuadrícula X los puntos de elevación se concentran alrededor de la tercera animación, mientras que en escenas interiores los puntos podrían distribuirse de manera muy uniforme en diferentes elevaciones y, por lo tanto, la compresión agresiva de la dimensión no es una buena idea. Así que para entornos interiores complejos probablemente sea más adecuado considerar aprovechar la escasez en el espacio 3D, aunque los objetos se encuentran en el espacio 3D. Una superficie es en realidad solo un manipulador 2D y, desde la perspectiva del 3D, en realidad solo ocupa un volumen muy limitado y, por lo tanto, lo llamamos escasez y podría usar la escasez de arquitecturas que somos la columna vertebral para diseñar buenas redes de arquitectos y esto es más adecuado para entornos interiores complejos. Ahora usemos algunos ejemplos para ilustrar la escasez. Así que a la izquierda está la imagen que es una densa matriz de piezas 2D y a la derecha está la visualización de los puntos y se puede ver que solo están en la superficie, por lo que solo ocupa un espacio muy limitado en un trabajo 3D ahora representativo de esta familia. Es el trabajo 3D, asume un par de entradas, el RGB y el mapa de profundidad, que están registrados entre sí y luego usará una red neuronal convolucional para procesar la entrada de la imagen y obtener una característica por píxel. También usará la red de puntos para procesar la nube de puntos para obtener una característica por punto ahora, debido a que tenemos registros de puntos y píxeles.
Podemos aumentar las características de puntos mediante las características de píxeles, de modo que para cada punto habrá una característica para describir la geometría local y también la apariencia. Y luego, para el enfoque, utiliza un ML para predecir una etiqueta semántica por punto como la categoría somática al que pertenece el punto. El método para cada punto también predice un desplazamiento que es desde el punto hasta el centro del objeto al que pertenece. Entonces para cada punto tiene una predicción del centro y la etiqueta semántica y podríamos votar y agrupar y luego obtener la segmentación instantánea de los objetos en la escena. La tubería no solo obtiene la segmentación instantánea sino que también quiere predecir la orientación del objeto a lograr. Para este objetivo, utiliza el enfoque de detección de puntos clave 3D. El método supone conocer los puntos clave de cada uno de los objetos en algún espacio canónico y para cada uno de los objetos en una escena también predecirá la ubicación de los puntos clave. Los puntos utilizan nuevamente el enfoque de predicción de compensación y luego también votan para que, con los puntos clave predictivos para el objeto en la escena y las ubicaciones de los puntos clave conocidos en el espacio canónico, se pueda votar en el grupo y resolver la transformación relativa del espacio canónico al marco de la cámara usando el algoritmo de Umiyama y por lo tanto es capaz de predecir la libertad de publicación de 6 grados de cada objeto. Otro ejemplo es el trabajo más reciente llamado CAPTCHA. CAPTCHA intenta lograr el seguimiento de publicación de objetos a nivel parcial para objetos rígidos o articulados para obtener más detalles. Puede consultar el documento original. Bien, a continuación voy a hablar sobre otros problemas familiares que generan nubes de puntos o el modelo generativo de nubes de puntos, por lo que hay algunas formas de lograr construir modelos generativos y luego para cada uno del enfoque. Hay ciertos trabajos para la comprensión de la nube de puntos y ahora los primeros enfoques de fenómenos utilizan métodos de estilo decodificador automático variacional para generar puntos. Como sabemos, por cierto, usarán los datos en sí como supervisión, esto es como predecirse a sí mismo. Reconstrucción de imágenes, perdón por los modelos de generación de imágenes. Intenta reconstruir imágenes y luego intentaremos reconstruir la nube de puntos ahora en comparación con la configuración de la imagen. El desafío clave es cómo construimos una pérdida para comparar dos nubes de puntos, por lo que necesitamos algún tipo de la distancia del conjunto de puntos ahora en este trabajo inicial para describir una red de generación de conjuntos de puntos para trabajar. Propone usar la distancia del chaflán y la distancia de los motores de la Tierra como función de pérdida. La idea clave es resolver el problema de correspondencia de puntos entre la nube de puntos de la verdad del terreno y la nube de puntos predicha y tenga en cuenta que este proceso es parte de la red, pero está justificado que sea diferenciable y, por lo tanto, podemos construir un modelo de generación de estilo decodificador automático variacional para nubes de puntos y también es posible usar una arquitectura de estilo de red generativa adversaria para construir un modelo generativo para la nube de puntos, por lo que en el trabajo inicial, repeticiones de aprendizaje y modelos generados para nubes de puntos 3D, las úlceras usan las capas completamente conectadas como generador y luego usan la red de puntos como discriminador en el lado derecho. Puede ver algunos de los representativos. Los resultados generados, como podemos ver, las formas generales parecen razonables, pero los detalles no son ideales. Ha sido un gran desafío considerar mejorar los detalles locales de los resultados para el modelo generativo de nubes de puntos estilo lata, pero existen algunas dificultades. Está bien, básicamente, para casi todos los juegos de nubes de puntos en el campo, usan la red de puntos como este discriminador, ni siquiera el punto más,
pero sabemos que la red de puntos se centró en la forma general pero no en los detalles, como mencionamos cuando introdujimos la red de puntos en la pregunta anterior. La sección PointNut tiene el conjunto crítico y el conjunto de límite superior y luego, entre los dos conjuntos, son iguales para la red de puntos y, por lo tanto, es muy importante usar un discriminador que le daría una mejor supervisión al generador. Sin embargo, encontramos que en la práctica es bastante complicada, porque para los discriminadores más fuertes que el punto loco, como el puntiagudo y el plus, suelen ser muy sensibles a las diferencias en la densidad de la nube de puntos que el globo y la forma. Lo que quiero decir es que, para esta red generativa adversaria, el discriminador es responsable de diferenciar entre los datos falsos generados por la red y los datos ferroviarios, pero para Point y ODK, las redes más fuertes tienden a prestar atención a los patrones de densidad en lugar de la forma de los puntos, y generalmente lo son demasiado poderoso para que el generador mejore la forma como en el documento que fue por uno. Muestran alguna visualización para usar diferentes variaciones de PointNet y el punto en y para el discriminador, ya que podemos ver que parece solo la variación de la red de puntos podría funcionar bien a través de los experimentos de mi propio grupo. Tenemos una conclusión de que debemos tratar de evitar el uso de la normalización por lotes porque para la entrada de la nube de puntos de la red de puntos son las coordenadas y la normalización por lotes causará algunos problemas de escala muy complicados. Está bien, así que, para resumir, es un problema abierto encontrar discriminadores de nubes de puntos mejores que PointNet y, si está interesado en el problema, le animo a que pruebe una tercera familia de géneros importantes, una importante familia de modelos generativos. Es el modelo de difusión y el modelo de difusión también se ha aplicado a la nube de puntos recientemente, por lo que en este trabajo se intenta utilizar el modelo de difusión de eliminación de ruido para transformar el ruido gaussiano de las nubes de puntos del ruido gaussiano a algún medio para los objetos que básicamente aplica la tuerca de punto repetidamente para mover los puntos a la posición correcta y el documento también muestra que es posible generar la nube de puntos mediante el modelo de difusión condicionado a una nube de puntos incompleta, por lo que es capaz de hacer el punto llamado finalización. Mire los siguientes resultados. Para la finalización de la nube de puntos basada en el modelo de difusión, la primera columna es la entrada de la nube de puntos parcial y luego las columnas siguientes son la nube de puntos completa. Puede ver que el modelo de difusión funciona bastante bien y se acerca a las verdades básicas, así que ahora introduje dos aplicaciones principales de la nube de puntos para la detección de objetos y para la construcción de modelos generativos. A continuación, voy a hablar sobre un tema que consiste en conectar la nube de puntos con otro tipo de dimensiones tridimensionales, especialmente la superficie. Así que aquí está la formulación del problema que asumimos. Que tenemos la nube de puntos como entrada. La nube de puntos podría ser los puntos con coordenadas x o también podría tener información normal y veremos que para esta aplicación lo normal es muy importante y luego lo que queremos obtener es una malla, vale. Es una malla de la superficie por lo que básicamente nos gustaría recuperar la información de conectividad latente entre los puntos. En general hay dos familias de algoritmos para convertir las nubes de puntos en superficies a las que llamamos una familia de una compra como métodos explícitos. Así se da la idea de los puntos. Intenta conectar los puntos para convertirlos en aristas y caras y luego hay una segunda familia que es indirecta. La llamamos métodos implícitos, así que desde la nube de puntos que tenemos intentamos predecir una función implícita que corresponde a la superficie del objeto que sabemos.
La función implícita es una función que en la superficie es el nivel establecido en la práctica. Es muy frecuente considerar el uso del campo decente con signos como esta función de campo implícita, por lo que dada la función de superficie implícita podríamos extraer la superficie. Bueno, la isosuperficie mediante algoritmos como el cubo marciano y luego permítanme presentarlos uno por uno. El algoritmo de la primera familia son los métodos explícitos. Creo que es mejor ilustrar la idea general mediante un algoritmo llamado pivote de bola, así que aquí hay un ejemplo en 2D. Puedes ver que, bueno, comienzas desde una esquina del conjunto de puntos y luego tienes una bola de cierto radio y luego intentas hacer rodar la bola y mientras estás rodando la bola golpeará los puntos y luego irá alrededor del objeto de la superficie y esto al final te dará una partícula cerrada para la reconstrucción de la superficie 3D. Es similar, es como si la bola rodara y luego te daremos los triángulos. Ahora es obvio, bueno, es bastante obvio que es complicado establecer el radio de esta bola justo donde es demasiado pequeño. Es probable que cree una gran cantidad de OSP, pero es demasiado grande. Está ignorando algunas estructuras a pequeña escala. Bueno, ni siquiera es difícil decidir el radio de la bola. A veces es simplemente imposible. Eche un vistazo a este ejemplo, tenemos estos puntos y en nuestra mente tendemos a interpretarlos como dos círculos rectos o elipses, pero de hecho los espacios entre los puntos de las mismas elipses son mayores que la distancia entre las dos elipses y, por lo tanto, si ejecutar la pelota girando es muy probable que conecte las dos esferas a elipses o círculos juntos y simplemente no hay un valor de fila disponible que nos permita separarlas. Entonces, ¿por qué los humanos podemos aprender a separarnos para ver la separación? Porque en nuestra mente tenemos algunos antecedentes de geometría. Este ejemplo motiva la necesidad de considerar un enfoque de aprendizaje para el problema de conversión de nube de puntos a superficie. Ahora aquí hay algunos ejemplos reales. Si aplicamos el algoritmo de pivote del bulbo, obtendremos la construcción de la superficie desde la nube de puntos como la fila superior. Entonces, de hecho, para esta silla vemos que entre las pizarras debería haber un espacio hueco, pero para la reconstrucción no podemos verlos, aunque en realidad vemos algunas pequeñas abolladuras, y otro ejemplo es esta silla con el respaldo entre los esclavos debería haber un espacio vacío, mientras que el algoritmo no puede revelarlo, pero podemos usar un enfoque basado en el aprendizaje para abordar el problema con mucha mejor calidad y aquí hay un resultado de un papel que utiliza una relación intrínseca-extrínseca para reconstruir la superficie a partir de las nubes de puntos y se puede ver que podemos separar las pizarras aquí, separar las barras en la parte posterior derecha y para las superficies como el monitor en la pantalla hay muchas menos pequeñas abolladuras. Entonces, ¿cómo lo hizo? En realidad usa un concepto de geometría 3D que son los intrínsecos o geodésicos. Entonces, ¿cuáles son las geodésicas? Ahora considere esta superficie correcta y ahí está la superficie de esta silla. Hay dos puntos en la superficie de la silla. Bueno, podría mida fácilmente su distancia euclidiana. Vea que dibuja un segmento de línea entre el centro de estas 5 estrellas y este punto a la derecha y luego la lente es la distancia de oclusión, pero la distancia euclidiana no está a lo largo de la superficie. Ahora considere si tiene acceso a la información de conectividad. La nube de puntos luego estará la superficie y luego en la superficie puedes intentar encontrar el camino más corto desde la estrella central hasta el centro de la bola y la longitud del camino más corto se llama distancia geodésica entre los puntos de la superficie. Entonces, para nuestro enfoque basado en el aprendizaje en el momento del entrenamiento, tenemos los puntos muestreados de las mallas.
pero también tenemos la malla de verdad del terreno, asumiendo que esto es una norma para el algoritmo y luego, de hecho, podemos predecir la distancia geodésica entre puntos en el superficie bien. Entonces hemos introducido la idea de la distancia intrínseca o geodésica y luego, a continuación, vamos a introducir un algoritmo, la distancia intrínseca más grande o la distancia geodésica, para reconstruir la superficie a partir de la nube de puntos también. Está bien, así que definamos la cantidad que se llama intrínseca es una proporción de 26 ahora, dados dos vértices u y v en la superficie. Esta proporción se define como la distancia guión entre los dos puntos y la distancia euclidiana entre los dos puntos. Si definimos esta cantidad de esta manera, ¿qué será? Vemos que aquí hay una visualización de esta relación ahora dada esta nube de puntos de la silla y elegiremos un punto en la parte posterior que en realidad está en la barra y calculamos el pozo dentro de esta ventana. Calculamos la distancia geodésica desde este punto a cualquier otro punto y esta es la visualización que es la distancia geodésica desde el punto a cualquier otro punto. Bueno, azul significa que es pequeño y verde, amarillo significa que es grande. Está bien y también puedes calcular la relación intrínseca-extrínseca entre este punto y bueno para el par de puntos de este y cualquier otro punto en la parte de atrás bien y también usamos el color para visualizar esta relación. Podemos ver que para esta parte la relación es cercana a 1 y para esta parte la relación de tránsito del eje intrínseco es muy grande, por lo que básicamente, si la relación es cercana a 1, puedes decir, bueno, los dos puntos están bien en la misma superficie. De lo contrario, es posible que no sea así, es posible que no sepas que se pueden conectar directamente. Y de hecho eso fue para un par de puntos para un triángulo. También puedes definir la relación intrínseca-extrínseca y la relación se define bien como la suma de la distancia geodésica entre cualquier par de los tres vértices dividida por la distancia de equilibrio entre cualquier par de la suma de la distancia entre cualquier par de puntos. Está bien, entonces, si el punto V está lo suficientemente cerca, también deberíamos verificar su relación y si esta relación y también está muy cerca de 1, como dentro de 1 más epsilon, entonces es probable que debamos conectarnos juntos para formar un triángulo ahora. Si esta relación es muy grande, incluso si están cerca, no deberías conectarlos. Está bien. Acabo de mencionar que puedes usar una red para predecir la distancia geodésica, pero lo que realmente importa es esta relación. Correcto y, por lo tanto, en la práctica aprendemos una red neuronal para predecir la proporción o predecir si la proporción está por debajo del umbral. Bien, esta proporción intrínseca-extrínseca para triángulos nos permite conectar los puntos para formar las superficies, como aquí usamos un algoritmo codicioso para conectar triples de puntos en superficies siguiendo la relación intrínseca-extrínseca y obtenemos este escritorio con descenso que se ve bien, aunque todavía hay algunos problemas con el anfitrión, pero luego, para el vecino de Kenia, simplemente conectamos puntos cercanos para convertirlos en triángulos que en realidad tienen problemas mucho más importantes. Entonces estos son los métodos explícitos en los que conectamos directamente los puntos para convertirlos en superficies y luego permítanme presentarles los métodos implícitos. Ahora primero convertimos la nube de puntos a la función de campo implícita y luego extraemos la superficie ISO de la función de campo implícita como la superficie. Está bien, entonces, ¿qué es una función de combustible implícita? Bueno, de hecho, aquí hay una consigna y asumimos que tenemos un colector hermético de algún objeto, bien la superficie y luego para los puntos dentro de la superficie. La superficie le brinda la impermeabilidad, puede decidir dentro y fuera.
Ahora para el interior decimos que el valor de la función es menor que cero, luego para los puntos exteriores el valor de la función es mayor que cero y, por lo tanto, el nivel cero establecido o la isosuperficie cero es la superficie. Bueno, puedes ver que este conejo por dentro es azul, lo que significa que es un valor negativo y el exterior es rojo, significa que es como un valor positivo, está bien. Entonces es muy frecuente que la gente intente poner el signo o construir el campo decente del signo como función de campo implícita ahora. Aquí simplemente significa que para la magnitud de esta función, ya sea interior o exterior, hacemos que sea la distancia a la superficie. Bien, después de haber introducido el concepto de función de campo implícita, podemos introducir el esqueleto del algoritmo de coincidencia implícita. Hay dos pasos básicos. El primer paso es estimar una función de campo implícita para los datos. Aquí los datos son la nube de puntos y luego extraemos la superficie ISO 0. Generalmente necesitamos información normal para construir las mallas herméticas. Este punto es muy diferente de los métodos explícitos que realmente no necesitamos información normal. También vale la pena señalar que obtener la orientación normal consistente no es trivial. De hecho, hay casos especiales como la tira móvil, simplemente no existe que consista en una orientación normal, pero aquí estamos hablando sobre las coincidencias herméticas como las de esta familia de una compra, son lo que teóricamente existe una orientación normal consistente, pero para lograr la consistencia, esto es en realidad una propiedad bastante global y, por lo tanto, solo se tiene lo que la estimación normal al instalar un avión localmente. No garantiza la coherencia y de hecho existe un enfoque basado en el aprendizaje para predecir lo normal de modo que sean consistentes en su orientación, pero por razones de tiempo no lo discutimos, simplemente asumimos que si tenemos la información ahora, si tenemos la información, en realidad podemos usar la red neuronal para convertir una nube de puntos con información normal para que se convierta en una función de campo de entrada aproximada, por lo que, por lo general, para los puntos, debido a que tienen normales, puede mover el punto a lo largo de las normales o en la dirección opuesta a las normales y luego obtendrá algunos puntos diferentes en este momento. Estos puntos, cuando hay muchas normales, les dan el signo positivo y luego, cuando están en la dirección normal negativa, les dan un valor del signo bien negativo y pueden usar la red neuronal para tomar el movimiento de los puntos como una entrada que es ejercicio en la entrada y luego predecir la distancia positiva o la distancia negativa dependiendo de si te mueves a lo largo de lo normal o no. De esta manera podrás entrenar en tu red. Y de hecho, es la forma en que aprenderá la red neuronal para sobreajustar una sola forma. Así que si desea tener una especie de función de campo implícita para una familia de for para recopilar las formas, también puede considerar usar el código de la forma y luego ajustará el código de la forma y si usará ML para predecir el valor del campo decente del signo, así que después de este paso suponga que básicamente ha obtenido, asigne una función decente para la nube de puntos correspondiente para el siguiente paso. Necesito extraer una superficie ISO 0, ¿cómo logramos este objetivo? Primero descompondremos el espacio en volúmenes y luego agregaremos todos los vértices. Evaluaremos el signo y la función decente para que tenga un volumen 3D en los vértices que tenga positivos o negativos valores y luego puede ejecutar un algoritmo que se llama cubo de margen para extraer la superficie y tenga en cuenta que si desea obtener una superficie de alta resolución, generalmente necesita hacer que el volumen 3D sea bastante denso, así que estas son las ventajas que suponen normales consistentes. Se dan ahora. ¿Qué sucede si no tiene normales consistentes? No es imposible abordar la configuración.
Hay un enfoque de aprendizaje agnóstico de signos persistentes para obtener la función decente asignada, de modo que el método pueda tomar una nube de puntos sin información normal y obtener una función decente sin firmar y luego podrá convertir esta función de uso sin firmar en una consigno y, por lo general, para este enfoque realmente necesita saber solo el único punto que está en el interior de la superficie, por lo que este único punto en el interior le ayuda para identificar el diseño está bien, así que ahora introdujimos un algoritmo para convertir nubes de puntos en superficies y a continuación vamos a presentar cómo se podría usar la nube de puntos para lograr gráficos inversos o, más explícitamente, cómo lograr una estimación de campo de lecturas usando nube de puntos. El modelo NERF original optimizó la escena tomando cientos de imágenes múltiples a lo largo de cada cámara, muestras de rayos NERF, cientos de puntos de sombreado, incluso la mayoría de ellos están en regiones vacías. Pero durante el sombreado, el nervio codifica todo el campo de regiones como un MLPS que toma la ubicación del sombreado, la dirección del rayo y el color de salida y la densidad del volumen. Ahora, dado que NERF desconoce la geometría de la escena, el intercambio de muestreo es ineficiente y el uso de una sola red llamada escena también dificulta la escala y la conversión. Ahora para abordar los problemas que señalan que NERF aprovecha la reconstrucción multivista. Métodos para reconstruir rápidamente una nube de puntos. Luego instala características neuronales en cada punto y obtiene una nube de puntos neuronales durante la reconexión. La navegación de puntos omite todas las regiones vacías y solo calcula el sombreado cerca de la geometría antes de que esta eficiente estrategia de muestreo diferencie el punto loco de los modelos nerviosos anteriores. La matriz llega a las regiones cercanas del punto geométrico anterior. NERF consulta k puntos neuronales más cercanos y utiliza las posiciones relativas que sus características de puntos y redirecciones y entradas para calcular el color y la densidad de volumen, de modo que la estrategia de muestreo eficiente, los puntos de flexibilidad de localización del campo de radio ayuden a señalar el NERF puntual para lograr una convergencia rápida, alta calidad de renderizado, flexibilidad para la edición y gran escalabilidad para escenas grandes para obtener la forma antes de la entrada de imágenes 2 de una red de reconstrucción de vista múltiple. Genera imágenes de pasos y las combina en una nube de puntos que el método puede usar para usar una nube de puntos existente. Luego otra red de extracción de características proyecta las características inmediatas en los puntos y finalmente crea una nube de puntos neuronales, de modo que durante la optimización PointNut solo muestre los puntos de sombreado cerca de la forma anterior. Por ejemplo, en XASBIXC, los K-puntos neuronales más cercanos son las características llevadas a cabo se agregan de acuerdo con las posiciones relevantes para la ubicación de sombreado, y el valor de escala y la confianza del punto. Los MLPS usaron características agregadas para generar una vista, colores dependientes y la densidad de volumen. Después de agregar el radio a lo largo del rayo, podemos calcular la pérdida de representación entre los generado y el suelo. Elige el color en el píxel, está bien, y luego los gradientes optimizarán no solo los MLPS sino también las características de puntos. Ahora, ya que el campo de lecturas se distribuye como características de puntos, una representación local sin el límite de resolución, el punto NERF puede codificar más finamente detalles granulados e información de alta frecuencia y, por lo tanto, finalmente logra una mejor calidad de representación que los desórdenes nerviosos basados en voxeles dispersos en la Tierra y otros métodos de representación basados en puntos. Al aprovechar la forma anterior y el punto de proyección de características de la imagen, NERF también logra una velocidad de convergencia que es 30 veces más rápida que la Tierra al final,
permítanme presentarles algunos métodos para conectar un punto en el aprendizaje de la nube y un lenguaje con modelos de lenguaje de visión previamente entrenados que cubren un amplio conjunto de conceptos visuales y usan lenguaje natural para referirse a los conceptos visuales aprendidos. Por ejemplo, el clip incluye un codificador de texto y codificador de imágenes y está entrenado con más de 400 millones de pares de imágenes y texto mediante entrenamiento previo contrastivo, por lo que los modelos de lenguaje de región previamente entrenados ya se han transferido a muchas tareas de dos divisiones, como clasificación de imágenes de disparo cero y oraciones de imágenes guiadas por texto, ahora con profundidad 3D. El aprendizaje sufre una grave escasez de datos, especialmente datos etiquetados. Podemos aprovechar el rico conocimiento y los conceptos visuales de los modelos de visión a largo plazo entrenados de forma gratuita. Ahora la clave es construir un puente entre los datos 3D y las imágenes 2D, por ejemplo, que podemos renderizar o proyectar datos 3D en imágenes 2D y esto podría lograrse mediante el renderizador. Si desea propagar información desde el espacio de la imagen al espacio 3D, también puede considerar usar un renderizador diferenciable y si tiene las imágenes RGB, es aún más simple porque el píxel 2D ya está asociado naturalmente con el punto 3D, por lo que hay una razón para trabajar que se llama clip de puntos que comprende las nubes de puntos usando el clip. El mensaje es bastante claro. El primero proyecta la nube de puntos 3D en el 2D. Y luego, bueno, debido a que las imágenes 2D están conectadas con el lenguaje mediante un clip, puede conectar el lenguaje con 3D. Podría hacer una clasificación de disparo cero, como si pudiera usar directamente el modelo de lenguaje visual previamente entrenado para predecir o podría hacer algunos aprendizajes breves que usted podría afinar el encabezado de clasificación con algunos datos de nubes de puntos 3D con las etiquetas. También hay palabras que intentan lograr una generación de formas basada en texto, por lo que, dada una oración o alguna descripción de prueba sobre lo que desea generar para la forma 3D, intente generar una forma y luego podría usar la función de recorte como discriminador y verificar si la incrustación de la forma que genera coincidirá con la incrustación de la imagen para la referencia que proporciona. De modo que esta puntuación de similitud podría usarse para supervisar la optimización de la forma está bien, así que hoy hemos introducido muchos algoritmos de aprendizaje de nubes de puntos, incluidas las redes de nubes de puntos de fondo, como cómo usar la nube de puntos para lograr la detección de objetos 3D o la segmentación de partes y los modelos de generación 3D y cómo usamos el aprendizaje para convertir el punto nube a superficie con los antecedentes de geometría básica y cómo podríamos usar nubes de puntos para lograr gráficos inversos como el NERF e incluso cómo podemos conectar la nube de puntos a otras modalidades de datos como el lenguaje. Pero realmente quiero decir que aprender en la nube de puntos en realidad está en un campo popular en el que hay muchos más problemas que no hemos cubierto. Por ejemplo, hay un problema que se llama consolidación o como la superresolución de nubes de puntos y luego se le da una nube de puntos con las normales. ¿Cómo podemos predecir las normales que tener la orientación consistente correcta y luego, cómo logramos completar la nube de puntos a partir de solo una parte? Bueno, mencionamos muy brevemente en la parte del modelo de difusión, pero en realidad para este problema también hay muchas ideas que son muy interesantes y entonces nos saltamos un problema muy importante que es el descubrimiento de partes y hay algunas ideas diferentes, como usar agrupaciones de abajo hacia arriba o usar un enfoque basado en correspondencia o incluso conectar la comprensión de las nubes de puntos 3D que ya conoces para los idiomas y luego hay son el problema del aprendizaje autosupervisado y en los últimos años,
como si fueran el trabajo de considerar el aprendizaje contrastivo en nubes de puntos y, de hecho, tampoco tuvimos tiempo para cubrir los transformadores para las nubes de puntos, que es muy útil si le agrega aprendizaje posterior para entrenar, y luego están los trabajos que considerarán implementar algoritmos de aprendizaje de nubes de puntos en máquinas reales como todos los hardwares, y luego es importante acelerar la velocidad de infrarrojos, como considerar la cuantificación o considerar la compresión de la red. Y luego está el problema de estudiar la solidez del algoritmo de aprendizaje de nubes de puntos en la edad adulta y muchos más, por lo que por el momento no es posible cubrirlos todos. Bueno, si estás interesado, te recomiendo que consultes la literatura de robótica de aprendizaje automático. En todas estas comunidades hay muchos puntos llamados algoritmos de aprendizaje, por lo que también estoy impartiendo un curso en la UX, que es un curso de posgrado que cubre un conjunto más amplio de temas con mayor profundidad. Si está interesado, puede ir a mi página de inicio y busque enseñanza y vaya al curso de geometría de MELMS. Y bueno, todas las diapositivas son públicas, así que si está interesado en la Dirección General de Aprendizaje de Poincaré, bienvenido a unirse a esta transmisión. Todavía hay mucho por explorar y muchas gracias por escuchar mi presentación de hoy.